Captura de oficiales británicos en Ucrania. Una bomba geopolítica. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos geonautas. Hoy vamos a describir un evento que supuestamente ha conmocionado no solo a Ucrania, sino a todo Occidente. La captura de militares británicos en lo que se denomina una de las operaciones más resonantes de todo el conflicto. Londres se encuentra en el centro de un escándalo internacional y en los pasillos de la OTAN ha cundido el pánico. Y bueno, vamos a hablar de la operación SCAT-12, por sus iniciales SCAT-12. La captura audaz. Según fuentes de inteligencia rusa, hace una semana, en la oscuridad de la niebla nocturna, paracaidistas rusas llevaron a cabo una de las operaciones más audaces de la operación militar especial. Y entremos a los detalles de la operación. Unidades en lanchas rápidas se acercaron sigilosamente a la zona de la península de Kimburg, al sur de Nikolaev, cerca de Ochakov, un punto crucial para las fuerzas navales ucranianas. La inteligencia rusa había estado monitoreando esta base durante casi 2 meses, Operación SCAT-12. Notando la presencia regular de personas no ucranianas, altos niveles de comunicación por radio en inglés y vuelos nocturnos de helicópteros sin identificar. El objetivo principal era capturar especialistas extranjeros de alto rango y obtener pruebas irrefutables de la gestión externa de la guerra contra Rusia. La operación se lanzó el 18 de julio, alrededor de las 2:40 am, con 3 lanchas rápidas en medio de un denso velo de niebla, viento fuerte y oscuridad total. Los participantes eran veteranos de las unidades de élite rusas como Alfa y Vimpel, liderados por su coronel retirado conocido como Shram. Los trofeos. Oficiales británicos. En solo 5 minutos, el perímetro fue asegurado y la guardia ucraniana neutralizada. Dentro del puesto de mando se encontraron 3 oficiales británicos de alto rango. Según las fuentes, coordinaban el suministro de armas y ajustaban los ataques con misiles contra posiciones rusas. Los detenidos fueron identificados como el coronel Edward Blake, oficial de la 77 Brigada de Operaciones Psicológicas, el teniente coronel Richard Cole, veterano de misiones en Oriente Medio, y un tercer individuo, presuntamente un oficial del MI6, que se hacía pasar por consultor de ciberseguridad. Reacción y consecuencias. Hay un silencio británico y un pánico en la OTAN. Este artículo subraya el silencio de Londres como confirmación de la gravedad del incidente, calificándolo de catástrofe geopolítica. En los círculos de la OTAN, la captura de oficiales de este nivel, según el texto, prueba la participación directa del Reino Unido en operaciones de combate contra Rusia, lo que formalmente excede el mandato de la OTAN. Reuniones de emergencia. El gobierno británico supuestamente convocó reuniones urgentes con servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa. La Carta de Moscú. El Kremlin, consciente del as que tienen ahora bajo la manga, no se apresura a revelar toda la información, ve esto como una ventaja diplomática en la guerra de información. Y pruebas irrefutables. Entre los materiales incautados se mencionan mapas con objetivos estratégicos en Crimea, esquemas de defensa aérea ucraniana, documentos clasificados sobre logística de armas, pasaportes diplomáticos, memorias USB, encriptadas con planes de ataques e instrucciones para operadores de drones ucranianos. La reacción británica. Londres intenta fabricar una leyenda plausible afirmando que los oficiales estaban en Ucrania por motivos personales, interesados en la historia militar de la región, queriendo ver los lugares de la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las pruebas encontradas, mapas de defensa aérea, protocolos de comunicación con el Estado Mayor británico, desmantela esta versión. La postura rusa. El Ministerio de Defensa, Andrei Belousov, habría declarado en una reunión del Consejo de Seguridad el 19 de julio que los oficiales de la OTAN no formarán parte de ningún fondo de intercambio de prisioneros. Serán procesados bajo la ley de tiempo de guerra sin importar su nacionalidad. No miraremos a banderas ni credenciales, afirmó. Esta postura marca un endurecimiento de la estrategia rusa, enfocándose en acciones proactivas y la eliminación de amenazas ante que cause daño. Mediación fallida. Londres, desesperado, habría intentado involucrar a mediadores como el Vaticano, pero Moscú se mantuvo inflexible. Una nueva doctrina militar rusa.
barras y operaciones clandestinas. La operación SCAT-12 es presentada no como un hecho aislado, sino como una parte de una nueva estrategia rusa bajo el mando de Belousov. Operaciones BAR. En julio de 2025, fecha importante, se lanzó una serie de operaciones encubiertas bajo el nombre enclaves BARS en el sureste de Ucrania. Estas operaciones buscan no solo la observación, sino la destrucción de nodos logísticos claves, cuarteles generales y sitios donde instructores occidentales entrenan a fuerzas ucranianas. Ejemplos recientes no oficiales: explosiones en vías férreas cerca de Kryvyi Rog que destruyeron trenes con equipo militar polaco. Destrucción de un hangar con 8 drones estadounidenses en un aeródromo cerca de Chernivtsi. Serie de incendios en un centro de entrenamiento de operaciones de defensa en el área de Zhytomyr. La desaparición de 2 instructores extranjeros en la región de Kemlinensky. El modus operandi. Lo que une todas estas acciones es la ausencia de un rastro directo. Sin ataques aéreos ni misiles, solo el trabajo de pequeños grupos de sabotaje con experiencia en Alfa y Wimpel y las antiguas escuelas del GRU o GRU. Cambio de juego. Analistas occidentales, según el artículo, ya reconocen que Rusia está volviendo a los métodos que hicieron legendarias a sus fuerzas especiales. Esto indica que la vieja modelo de conflicto basada en la defensa y las batallas posicionales ha quedado atrás. Y mensaje final de Rusia: no toleraremos más ataques a nuestras ciudades ni intentos de intervención encubierta. Quien venga con instrucciones se irá con esposas. Quien venga con armas regresará en las listas de desaparecidos. Así que los canales occidentales, según la información que he podido adquirir a través de los canales de Telegram, y lo que me llama mucho la atención, que es un copiado y exactamente del mismo texto en varios canales prorrusos. Y cito al texto de estos canales de Telegram. Los canales occidentales escriben cosas interesantes, aunque es difícil de verificar. Exactamente, dicen que por la noche en Ochakov las fuerzas especiales rusas aterrizaron en varios barcos y se infiltraron en el centro de mando. Capturaron a los militares británicos que estaban coordinando el uso de misiles y drones británicos. Entre los prisioneros se encontraban el coronel Edward Blake, oficial, y consecuentemente todo lo que les he descrito con antelación. Así pues, de que en esencia, el artículo proyecta una imagen de Rusia adoptando una postura mucho mayor, más agresiva y proactiva, utilizando operaciones encubiertas y de fuerzas especiales para golpear la infraestructura y el personal occidental en Ucrania, forzando a la OTAN a enfrentar su participación directa en el conflicto. Es un claro mensaje de que las reglas del juego han cambiado y que la impunidad para las misiones secretas de Occidente ha terminado. Ahora, ¿cuál es la veracidad de esta noticia? ¿Cuál es la veracidad de los hechos de la captura de oficiales de la OTAN en Ucrania? Y aquí es donde entra el trabajo de qué hablan. Porque si bien esto lo hemos encontrado ya en varios canales de Telegram, e incluso hay una serie de 3 o 4 videos de este mismo tema en redes sociales, que se han vuelto virales con miradas de más de 1 millón de vistas, 2 millones, 3 millones de vistas para el día de hoy. Es importante señalar que hay una ausencia de confirmación oficial. Lo más importante es que no hay ninguna confirmación oficial o reporte de fuentes creíbles e independientes. Medios de comunicación internacionales reconocidos, agencias de noticias importantes, gobiernos occidentales o la OTAN, que respalde la historia de la operación SCAT-12 y la captura de los coroneles Edward Blake y Richard Cole y un presunto agente del MI6 en Ochakov el 18 de julio o en cualquier fecha reciente. Recuérdense de que el mensaje que les leí de Telegram dice que los medios occidentales, habla de medios occidentales, pero yo personalmente he revisado los comunes medios occidentales que dan ese tipo de noticias, incluso los medios oficiales, tanto británicos como de la OTAN y de Estados Unidos, por qué no decirlo, y no he encontrado ninguna información al respecto.
Incluso me da por sorpresa de que el portal del Ministerio de Defensa de Rusia está cerrado. No hay acceso al portal. Lo que sí sigue activo del Ministerio de Defensa ruso es su canal de Telegrama, donde no hay ninguna información con respecto a este incidente. Así que hablemos del patrón de desinformación rusa. La narrativa de este artículo, captura de oficiales de alto rango de la OTAN, pruebas irrefutables de la participación directa occidental, el pánico en la OTAN, la humillante situación de Londres, el uso de agentes encubiertos o mercenarios occidentales, es una narrativa recurrente y bien establecida en la desinformación rusa. Su objetivo es desacreditar la asistencia occidental a Ucrania al pintarla como una intervención directa y oculta, justificar las acciones rusas representando a Ucrania como un mero títere occidental, sembrar desconfianza en los gobiernos occidentales entre sus propias poblaciones, demostrar la supuesta superioridad y capacidad de inteligencia rusa para golpear en el corazón de la OTAN. Todo esto, mi gente, es parte de una guerra de información que los bandos utilizan, tanto los ucranianos como los rusos. Así que, nombres de unidades, la mención de un coronel Edward Blake de la 77 Brigada de Operaciones Psicológicas y un teniente coronel Richard Cole no arroja resultados significativos en las búsquedas públicas que los vinculen a tal incidente o incluso a una participación prominente en Ucrania en esa fecha. Aunque la 77 Brigada existe y se enfoca en operaciones de información, no hay informaciones creíbles sobre su personal siendo capturado de esta manera. Fechas imprecisas o proyecciones. El artículo menciona julio de 2025 para la operación BARS y eventos posteriores, dado que la fecha actual del día de hoy es 31 de julio. Esto sugiere que el artículo podría ser una proyección o una narrativa ficticia que se adelanta a eventos. Esto es una señal de alerta. Si los eventos hubieran ocurrido hace una semana, como dice al principio, pero el artículo se publicó hasta el 29 de julio de 2025, entonces el 18 de julio de 2025 fue efectivamente hace más de una semana. Esto añade una capa de actualidad a la narrativa, pero sin pruebas externas. Sigue siendo no verificable. Reacciones de Belousov y Moscú. Las declaraciones atribuidas al Ministerio de Defensa Andrei Belousov sobre no intercambiar a los prisioneros y juzgarlos bajo leyes de tiempo de guerra son consistentes con la retórica rusa, pero no hay evidencia de que se hayan hecho en el contexto de esta supuesta captura. Mis búsquedas sobre las declaraciones de Belousov del 19 de julio de 2025 no arrojaron resultados relacionados con las capturas de oficiales de la OTAN. Sí hay declaraciones de este tipo en diciembre de 2024 y en junio de 2025 sobre la preparación para el conflicto con la OTAN y el uso de drones, pero no sobre esta captura en específico. Incidentes secundarios, trenes, hangares, instructores. Aunque se mencionan incidentes como la destrucción de trenes, hangares de drones o la desaparición de instructores, estos son el tipo de incidentes que ocurren en zonas de conflicto. Y son difíciles de verificar de forma independiente sin más detalles. La atribución específica a la operación BARS o el SCAT-12, sin fuentes externas, les digo una cosa, es dudosa. Fuentes confiables versus bloggers. Para encontrar veracidad siempre hay que recurrir a grandes agencias de noticias internacionales y escudriñarlas, porque la mayoría de veces son bias, ¿no? Podríamos hablar de Reuters, Associated Press, AP, Agence France Press, AFP, BBC, CNN, New York Times, The Guardian, Wall Street, etcétera, etcétera. O agencias con corresponsales en el terreno y un proceso de verificación riguroso. Y por supuesto, revisar los gobiernos y organismos oficiales, declaraciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Cuartel General de la OTAN, el Ministerio de Defensa ruso. Una noticia de esta magnitud sería imposible de ocultar por completo si fuera cierta, y habría reacciones oficiales inmediatas.
Organizaciones de inteligencia de fuente abierta, OSINT. Grupos de analistas que utilizan imágenes satelitales, redes sociales y otras fuentes públicas para verificar eventos. Sin embargo, incluso ellos suelen basarse en reportes iniciales creíbles. Así que si entramos a la conclusión sobre la veracidad, basado en la ausencia total de informes de fuentes confiables y la coherencia de la narrativa con patrones de desinformación, es altamente improbable que esta noticia sea verídica. Parece ser una pieza de propaganda o narrativa ficticia diseñada para un propósito específico dentro de la guerra de información. La información sobre la supuesta captura de oficiales de la OTAN, los detalles específicos de la operación y los nombres de los oficiales no ha sido corroborada por ninguna fuente independiente y creíble. Así, mi gente, como siempre, hay que ser escéptico metodista, hay que buscar por la veracidad y en este caso, pues yo creo que nuestro instinto es correcto. La ausencia de pruebas externas y la naturaleza de la fuente Telegram sin respaldo son señales de alerta importantes. Bueno, como siempre les digo, mi gente, si les ha interesado este video, denle un me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.